directrices que habían surgido en aquel momento en el partido andalucista y decidí marcharme. Nada, me vine a mi casa y además sabía que no iba a volver. He oído eso que se llaman cantos de sirena de otros partidos, incluso que inmediatamente vinieron oye, que tienes un sitio con nosotros. No, yo me he marchado del partido andalucista, pero no dejo de ser andalucista. Lo que no estoy de acuerdo es con la línea política que mi partido está siguiendo en este momento, y nada más. O sea, pero bueno, hubo quien trató de tentarme equivocadamente. ¿Y cómo se encuentra España? Hemos hablado de Andalucía, España. Pues bueno, yo creo que en este momento, después de una crisis de la que no hemos salido todavía de manera definitiva, pero mi opinión es que en fin, se está superando con dificultades muy grandes, ¿no? Está claro, parece bastante evidente que lo que se vivió antes de la crisis era un poco una situación que tenía algo de ensueño, de ensoñación, ¿no? Estábamos viviendo muy por encima de las posibilidades reales que el país podía permitirse, ¿no? Y hoy probablemente estamos en una situación por debajo. A mí me duele mucho cuando oigo decir que los que son ricos son más ricos cada año que pasa, mientras que hay muchos chicos jóvenes, muchas personas que están tratando de abrirse paso y que siendo trabajadores y que teniendo un trabajo les cuesta mucho trabajo llegar al fin de mes, ¿no? Porque, y esto me recuerda un poco lo que era aquel capitalismo salvaje del siglo XIX, en que, en fin, los trabajadores cobraban unos salarios de miseria que no les permitía salir de la miseria en que se encontraban. No me gustaría pensar que estamos caminando en ese sentido, en un capitalismo salvaje que no entiende absolutamente de nada, nada más que de beneficios cuantos más mejor, ¿no? Yo creo que España en este momento tiene algún problema muy serio que está relacionado con la actitud de las autoridades catalanas o de una parte de las autoridades catalanas en este momento y de una parte de la sociedad catalana, a la que se ha estado de alguna manera aleccionando durante muchísimo tiempo en una idea falsa, como es que el España nos roba, como es que nosotros aportamos mucho más al resto de España, no han tenido en cuenta ninguna otra consideración, han llegado a falsear con apoyo de las instituciones públicas, cosa que me parece particularmente grave, la propia historia de Cataluña, tratando de vender una historia que no responde a la realidad de los hechos acaecidos y de los hechos acontecidos. Creo que lo de Cataluña es un problema grave que habrá que buscarle una solución, ¿no? Habrá que buscarle una fórmula que permita encajar a Cataluña en el conjunto de España. Pero claro, si la fórmula significa privilegios para un grupo de españoles por encima de otros españoles, la cosa a mí me parece particularmente dura. Yo creo que las singularidades hay que respetarlas, pero una cosa es la singularidad y otra cosa es tratar de obtener privilegios a partir de esa singularidad. Y por ahí creo que somos muchos los españoles que no podríamos entender un posicionamiento de eso. Parece que el paro disminuye, ¿no? Y parece que se estabilizan una serie de cosas, que las grandes cifras de la macroeconomía funcionan, o funcionan mejor que hace algunos años. Hay mucha gente que dice, a mí lo que me interesa es mi economía, no la macroeconomía del país. Es lo mismo que cuando comenzó la crisis. Las grandes cifras empezaban a no cuadrar y la gente decía, bueno, pero yo sigo ganando lo mismo, bueno, pero yo sigo igual. Lo de la macroeconomía termina llegando a la microeconomía, vamos a llamarlo así, ¿no? Bueno, pues yo espero que ahora esas cifras que se ajustan de la macroeconomía terminen aterrizando en la microeconomía. La percepción que tienen los españoles muchas veces, yo creo que en ese sentido somos un tanto negativos, históricamente lo hemos sido, un poco negativo es de hablar de que todo está mal, peor, pero claro, cuando uno habla con los comerciantes de cómo han sido las navidades, de cuánto ha gastado la gente, cómo ha gastado más, cómo ha habido un momento, bueno, parece que hay muchos datos que apuntan, se venden muchos más coches, por ejemplo. Estos son datos incontrastables, ¿no? Eso significa que el país recupera parte del pulso, que se están dando, como digo, salarios de miseria porque empieza a haber, en fin, empresarios que no merecen tal nombre, sino en todo caso mercaderes, ¿no? Que lo que buscan es ganar sin tener en cuenta que la empresa es todo el mundo que anda por allí, hasta el que hace el trabajo más simple y más elemental y que tiene derecho a vivir con dignidad, ¿no? Sin duda serán los acontecimientos históricos que estudiarán nuestras generaciones futuras, ¿no? Dentro Hombre, de unos nosotros años. estudiábamos la crisis del 29 como un gran crack
que de alguna manera hasta conduce a la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que algún día se estudiará la crisis del 2007 a partir de lo que ocurre con Goldman Sachs y toda la onda expansiva que aquello supuso, de lo que se llamaban las hipotecas basura, los créditos basura, etcétera, etcétera, que terminan llegando, afectando a la banca y afectando prácticamente a todas las estructuras del mundo, básicamente del mundo desarrollado, Estados Unidos, Canadá, Europa, etcétera. Espero que no haya que estudiar que hubo también una guerra para, en fin, salir de esa situación como ocurre en la crisis del 29. Esperemos que así sea. Y José Calvo también, miembro de la Real Academia de Córdoba. Para nuestros espectadores, los que no estén muy familiarizados, ¿qué es la institución y a qué se dedica? ¿Qué hacen? Bueno, las academias son unas instituciones que surgen básicamente a finales del siglo XVIII, del siglo XIX, donde colectivos de personas, vamos a decir ilustradas, ¿no?, que era el término que se utilizaba en el siglo XVIII, con inquietudes, con deseos de impulsar el mejor conocimiento de las letras, el mejor conocimiento de las ciencias, de las artes, constituyeron estas instituciones. La de Córdoba es una de ellas, que se funda en el año 1810, es decir, en plena Guerra de la Independencia es el momento en que se funda la Real Academia de Córdoba. Y desarrolla la actividad que es propia de estas academias, mantiene reuniones semanales, publica actas, tiene su propio libro, impulsa investigaciones, desarrolla jornadas, reuniones en que se puede estudiar un determinado asunto, trata de conmemorar las efemérides importantes relacionadas en el ámbito territorial en que se encuentra, es decir, cordobeses ilustres, acontecimientos importantes de la historia que tienen una repercusión particular en Córdoba. Eso desde el punto de vista de las letras, desde el punto de vista de las artes, pues exactamente igual, promover exposiciones, impulsar las posibilidades de ayuda con los medios limitados que normalmente tienen las academias a artistas que puedan hacerlo, etcétera, etcétera, ¿no? Depende en buena medida de la voluntad de los académicos, ¿no?, y del impulso que los académicos puedan darle a todos esos procesos de congresos, seminarios, jornadas, exposiciones, en fin, ámbito cultural, en el ámbito cultural que puede hacer. Y por último, columnista en ABC, en este repaso por la biografía, ¿cómo está la prensa? Bueno, yo creo que la prensa, algún amigo mío no español me ha dicho en más de una ocasión, es que en España la prensa opina cuando da noticias, es decir, nuestros periodistas suelen incluir la opinión en lo que debería ser, hasta allí donde sea posible, una noticia aséptica. Luego en la prensa existen las columnas de opinión y claro, pues en las columnas de opinión se opina, evidentemente, como su propio nombre indica, pero al darse las noticias yo creo que se opina demasiado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la prensa en el país se encuentra, en fin, alineada en grandes bloques mediáticos, donde aparecen emisoras de radio, periódicos, cadenas de televisión, en los que hay una especie de ideario político que hay que defender a todo trance, en un sentido o en otro. Por lo tanto, se forma parte de un grupo mediático en el que, ¿qué toca? ¿Atacar al gobierno? Pues sin parar en mientes. ¿Qué toca? ¿Defender al gobierno? Pues a defenderlo a capa y espada. Por lo tanto, creo que ese es un mal servicio y creo que es un mal que tienen los medios de comunicación en general de nuestro tiempo con demasiada frecuencia. Como lo que yo tengo es una columna de opinión, pues casi me salgo de todo eso, porque claro, yo al tener una columna de opinión lo que hago es opinar lo que considero oportuno sobre aquellos temas que me parece también oportuno opinar. Parece también, en otro orden de cosas, que hay un crecimiento importante de lo que sería la prensa digital, ¿no?, el moverse en los modernos sistemas de comunicación y que la prensa en papel va disminuyendo. Hay quien le ha puesto incluso fecha de caducidad, yo no me lo creo. Y no me lo creo, y voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando a finales del siglo XV la imprenta se convierte en un instrumento fundamental, alguien auguró que los manuscritos, que era la manera en que se podían reproducir las obras que en aquel momento existían, estaban condenados a desaparecer en muy pocas décadas, ¿no? En la biblioteca del Instituto de Cabra hay un inventario de libros del año 1710, es decir, 300 años después de la invención de la imprenta. En ese inventario de libros de la biblioteca, aproximadamente, no lo recuerdo con exactitud, pero aproximadamente la mitad seguían siendo manuscritos.
Es decir, 300 años después, la mitad de los libros eran manuscritos y la otra mitad impresos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la imprenta no acabó en muy pocas décadas con el texto manuscrito, el escrito a mano, ¿no? Yo pienso que puede ocurrir algo muy parecido en cuanto, en fin, eso que se vaticinaba casi como una especie de apocalipsis para el papel, ¿no? En el campo de los libros, incluso los libros digitales, que no suponen hoy más allá del 7 o el 8% del total del volumen de los libros, es decir, el papel sigue representando más del 90%, pero sobre todo hay un dato muy importante, y es que hay una disminución. Hay una disminución del libro digital de un año para otro. Ha ocurrido incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, que es el país que ha estado o que está en vanguardia de esta manera de difundir los libros. Por lo tanto, yo le auguro mucho más recorrido a la vida en papel de la prensa, por extensión de los textos escritos en papel, de lo que, en fin, algunos aventuran. Quien opina sobre esto se equivoca, o sea que lo mismo dentro de 10, 15 años, pues si yo sigo vivo tengo que decir, pues mire, me había equivocado en aquello que dije, pero tengo la impresión, la percepción de que eso va a ser así. Pues vamos a continuar hablando de libros en otra estancia de aquí del hogar, de José Calvo Pollato. Como queráis. Bueno, yo no soy objetiva con Pepe. Pepe y yo llevamos juntos desde nuestra adolescencia, entonces comprendo que la visión que yo pueda tener no es muy objetiva. Para mí es un hombre, bueno, ha sido el hombre de mi vida y sigue siéndolo. Es un hombre muy bueno, muy buena persona, muy responsable, enormemente trabajador, muchas veces se pasa. No sabe distinguir el tiempo del trabajo del ocio y se gana el trabajo siempre. Es una persona muy trabajadora, muy productiva, rentabiliza el tiempo de una forma increíble, entonces le cunde mucho el trabajo. Por eso yo creo que puede hacer tantas cosas. Es muy buen padre, es buen marido, es buen amigo. En fin, por eso te digo que yo no soy objetiva. Y creo que es muy buen profesor. Lo ha sido y lo sigue siendo, por lo que me comenta la gente mayor a la que le da ahora clase. Tiene para su trabajo, para el éxito de su trabajo cara al público, pues tiene un don muy bueno, que es una capacidad de comunicación. Eso es un don natural, aunque él lo cuide, pero es un don natural pues buenísimo, que le hace llegar a la gente y que sea muy didáctico, muy pedagógico en todas sus exposiciones, y yo creo que esa es la clave de que a él le haya ido tan bien como profesor y que haya tenido tanta proyección sobre sus alumnos, sí. Y sobre quizás sus lectores también. Yo creo que bueno, yo tengo me he buscado mis parcelas en la vida donde estoy fuera un poco de esos tiempos que Pepe tiene que utilizar para escribir. Si pretendes salir a divertirte mucho no es bueno, si no eres persona muy de calle, pues sí puede ser bueno. Sí te diría que es más difícil ser mujer de político. Ser mujer de político es sumamente difícil. Yo creo que por eso están la mitad separados, porque es horroroso, no tiene tiempos, y esos tiempos son todos fuera de la casa. El escritor, su tiempo, si no escribe en otro sitio que no sea la casa, está en la casa, entonces es fácil para la vida familiar, está muy cerca siempre del hogar. Creo que es un pago justo. Creo que es un pago justo, y Pepe siempre le interesa mucho lo que pienso sobre sus obras, se deja mucho aconsejar por mí, que no sé nada de escribir, ¿no? Pero bueno, yo le digo, oye, esto está pesado, cámbialo, o esto me gusta mucho, pero tal cosa. Siempre recoge mis sugerencias y sé que cuenta mucho mi opinión en su trabajo de escritor. Entonces, bueno, pues ahí me siento como muy reconocida cuando me da la gracia en los libros, en el capítulo de agradecimiento. Intento compartir con él eso, que sea eso es su tarea, pero bueno, que sea algo de los dos también. Nos encontramos en la biblioteca despacho. ¿Los escritores están hechos de una pasta especial?
No, yo creo que somos gente normal, aunque algunos se rodean o quieren rodearse así de un halo, en fin, que parece que les da cierta importancia. Gente como otra cualquiera, que se gana la vida pues con su trabajo y nada más. ¿Y por dónde se inicia un libro? Pues un libro se inicia casi siempre por documentación. Es decir, a mí a veces los periodistas me han preguntado ¿cuánto ha tardado en escribir tal libro?, ¿no? La respuesta siempre es la misma y normalmente el periodista se desconcierta porque están acostumbrados a preguntar, pero no a que le pregunten a ellos. Entonces yo le pregunto inmediatamente, ¿y usted qué entiende por escribir? Se queda un poco, digo, porque escribir no es redactar. Redactar es la fase final del proceso de escritura. Uno empieza a escribir cuando empieza a concebir una idea sobre lo que quiere escribir. Y a partir de tener la idea sobre lo que se quiere escribir hay que empezar a documentarse. Es decir, tener fundamentos para escribir, digamos, con al menos cierto conocimiento de causa, ¿no? Bueno, pues yo creo que un libro empieza con esa chispa que a veces salta, con esa idea y con la documentación que a continuación viene y que suele ser un proceso a veces de duración mayor que lo que es la propia redacción, ¿no? Es decir, el libro no empieza nunca poniendo capítulo primero, yo sé, era de noche, sin embargo llovía, y el lector cierra el libro inmediatamente cuando lee que ha puesto uno, era de noche, sin embargo llovía, pues este tío no anda bien de la cabeza, ¿no? Hay un trabajo previo antes de empezar a redactar. Y luego, cuando se empieza a redactar, sí hay que tener cuidado en ver cómo quiere uno comenzar, porque es muy importante. Las primeras páginas de un libro resultan siempre, yo me atrevería a decir que casi decisivas para un lector. O el lector se siente atraído, eso que dice mucha gente, enganchado, bueno, atraído por la historia que se está contando en las primeras páginas, o si el lector va pasando páginas y no acaba, en fin, de introducirse en la historia que el escritor le está contando, mal asunto, salvo que estemos hablando de un ensayo, en fin, sesudo, profundo, donde entonces estamos haciendo reflexiones y ya hablamos de otra cosa. Cuando me refiero a eso, me refiero básicamente a las novelas. Está la documentación, hablábamos antes también, bueno, pues la licencia que permite una novela de poder idealizar un poco esa historia. ¿Qué ingredientes tiene que tener un libro para que el lector, al margen de estas primeras páginas, llegue a la página número última del libro? Bueno, pues yo creo que en ese proceso de documentación al que yo me he referido, en que el escritor termina sabiendo mucho de lo que va a escribir, no tiene que contárselo todo al lector. No tenemos que demostrar todo lo que sabemos, todo lo que nos hemos documentado, porque las novelas tienen que fluir, las novelas tienen que tener un recorrido y que el lector se sienta interesado por qué va a ocurrir, está ocurriendo esto, pero qué va a ocurrir en las páginas siguientes, esta historia cómo va a terminar, cómo se entrecruza una historia con otra. Yo creo que eso siempre es muy, muy importante. Hombre, y luego yo tengo un amigo que suele señalar que las novelas tienen que tener personajes masculinos y femeninos, evidentemente. Se puede construir una novela solo con un personaje femenino, o básicamente un personaje femenino, que nos hizo Flaubert con Madame Bovary, por ejemplo, pero normalmente debe haber una. Y en el caso de las novelas históricas, incluso los personajes pueden inventarse en novelas históricas, lo que no se pueden alterar son los acontecimientos, pero los personajes, uno puede crear personajes desde el punto de vista literario que den, en fin, una respuesta. Yo en una novela que va a salir dentro de muy poco me encontré con que los dos grandes protagonistas masculinos, ninguno de los dos se casó y de ninguno de los dos sabemos que, en fin, hubiese tenido mayores relaciones con mujeres. Yo he tenido que crear un personaje femenino, no hay novelas si no hay un personaje femenino, y eso tiene una gran ventaja, que yo creo que es otra cosa que puede utilizar el escritor. Uno se puede inventar el personaje que quiera, lo mismo el femenino que el masculino, tiene que ser verosímil. Recuerdo que en esa novela, La Dama del Dragón, cuya protagonista es una mujer, Catherine Forza, no tuvo un hombre a su lado que le diera respuesta a ella. Era una gran mujer, no tuvo un gran hombre a su lado. Yo tuve que inventarme uno, lo llamé Giusti. Y recuerdo que en cierta ocasión me dijo una mujer, Giusti es el hombre que cualquier